Hermanos, esta lectura del Evangelio del 27º domingo durante el año nos hace pensar en dónde está cimentada nuestra vida, porque ya venimos desde hace un tiempo meditando en el Evangelio de Mateo, estas parábolas del reino, donde Jesús nos llama a trabajar a su viña. ¿Recuerdan esa parábola de hace un par de semanas atrás, donde el dueño de la viña sale desde la mañana temprano hasta una hora antes de terminar el trabajo y los llama a todos y a todos con la misma paga, porque el verdadero trabajo y la verdadera gracia es participar de esa viña del Señor, es sentirse parte, entrar en comunión con Él y no utilizar la fe como una especie de tapa agujeros más o menos importante. No sé cuánto es de verdad, porque esto es un poco como las encuestas, ¿no es cierto? Si uno dice hay 3% de muertos de hambre y me lo dicen a mí que estoy muerto de hambre, ¿qué me importa que haya 100% si me está afectando a mí? Entonces muchas veces el tema de las encuestas, de las presunciones, es difícil, digamos así, amarrarlo a una situación concreta. Pero uno en general podría decirse que el mundo contemporáneo utiliza la religión como una especie de socorro en un momento de peligro. Y entonces no está la religión por el hecho mismo de que el bautismo nos hace miembros de la Iglesia, pero principalmente nos regala la filiación adoptiva. Somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos. También atrás de estas palabras resuena una parábola de Jesús, ¿no? La parábola del hijo pródigo, que en realidad debería ser del Padre misericordioso, porque ahí el verdadero personaje, el verdadero protagonista de la parábola es el papá que tiene que lidiar con los dos hijos. El más chico, que lo mata en vida porque le pide la herencia y se va a malgastarla, y el más grande, que es muy fiel, pero que vive como si fuera un empleado, porque inclusive de buenas a primeras, renegando del parentesco, dice: viene ese hijo tuyo, no dice viene mi hermano, y tú matas el ternero cebado. Y le dice el padre: pero escuchame, vos vivís acá, todo lo mío es tuyo, hubieras agarrado un ternero, me lo venía a decir ahora. Y entonces nosotros, ¿cómo vivimos la fe? Vivimos la fe yendo a dilapidar todo y cuando las papas queman venimos que Dios las saque, o vivimos la fe adentro pero no disfrutando de la alegría de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de tener bien puestos los pies en la piedra angular que es Cristo, que es el maestro de nuestra fe. La viña de Dios es la suma de cada uno de nosotros que somos sus hijos, que hemos sido incorporados por Jesús al bautismo, en el bautismo, como dice Pablo, somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. Y entonces, desde el Antiguo Testamento, la primera lectura, ese cántico, dicen algunos estudiosos de la Biblia, que Isaías relatará ese canto de ese hombre que tenía una viña y que la cuidaba como si de un ser vivo se tratase y que se amarga porque esa viña no le da fruto, se traspola al Nuevo Testamento y encontramos que Jesús usa también la imagen de la viña para la Iglesia, pero que en esa viña lo importante es la piedra angular, que es el mismo, es Cristo, que es el que traba todos los sarmientos, el que les da la savia, el que les da el crecimiento, y algo que le preocupa mucho y que aparece en el Evangelio es el tema de dar frutos. Los cristianos tenemos que dar frutos en nuestra propia vida y tenemos que dar frutos también para el mundo, para la sociedad, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Pero esos frutos solamente los percibe el dueño de la viña. Nosotros no tenemos que estar preocupados porque el otro, el que está enfrente, conozca mi currículum y mis frutos. Ya Dios lo dirá. Dios en su momento sabe lo que cada uno de nosotros ha sufrido, lo que cada uno de nosotros espera de la vida, pero lo que a Él le importa es cómo y qué lugar yo le doy en mi vida a Él, porque Él no me violenta. Él está siempre esperando que yo vuelva, y entonces nosotros tenemos que tomar ese lugar precioso que cada uno de nosotros tiene en la viña del Señor.
Vieron cómo está construida la parábola, ¿no es cierto? Evidentemente, desde el punto de vista histórico, Jesús le habla a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los dirigentes del pueblo, y le dicen una parábola que obviamente está dirigida a ellos, ¿no? Esta parábola donde Dios tiene su viña, contrata los obreros, que sería el Antiguo Testamento, y los viñadores no solamente que se quedan con lo propio, sino que matan a los enviados del Padre, los profetas. Jesús les dice, ustedes que matan a los profetas. Y después a su propio Hijo, todavía no, pero Jesús está subiendo a Jerusalén, donde va a entregar la vida por nosotros, ¿no? Evidentemente que cuando yo hice la primera caracterización de la gente que digo que utiliza la fe como una apaga incendios, yo no creo que nadie en su sano juicio le quiera arrebatar a Dios la fe, la centralidad de la fe. No creo que nadie quiera echar a Dios de su viña. Bueno, yo me quedo con la Iglesia, yo me quedo con los poderes de la Iglesia, con los poderes de la fe. Nadie, los viñadores homicidas solamente en este ejemplito que les da Jesús. Y entonces, sin en ese momento, hasta ese momento, darse cuenta que Jesús se estaba refiriendo a ellos, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, les pregunta, ¿qué hará el dueño cuando vean que han matado a todos los empleados que han mandado, cuando han matado a su hijo? Y dice, vendrá, terminará con esos asesinos y arrendará la viña a otros que le hagan percibir los frutos. Y Jesús no se detiene en el castigo, a Jesús no le interesa tanto el castigo, sino que dice, ¿por qué pasa eso? Porque escucharon, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra es la fe, es Jesucristo, es el ABC. Por eso también domingos atrás escuchamos la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sobre esa piedra nosotros los cristianos tenemos que estar parados y no podemos sacar nunca de nuestra vida y de nuestro diálogo el fundamento firme de la piedra angular que es Cristo. En la página web no en la página web, sino en el Facebook de la parroquia, el otro día subí un pequeño memorial de Quinos. Esto lo conté anoche en la misa de la Medalla Milagrosa. Yo no lo conocía a Quinos, tengo un librito dedicado en una feria del libro que lo vi y nada más. Leí mucho a Mafalda, un personaje muy conocido también en el mundo, traducido a varios idiomas, pero como a mí en algún momento también esas viñetas, esas historietas me enseñaron a pensar un poco, quise rendir un pequeño tributo a Quino sin hacer un elogio de su persona y su vida interior que la desconozco, y por otro lado también ponerlo en la perspectiva del pensamiento, que es propiedad de todos porque la razón sale de Dios, y también en orden a una interpretación católica de un gran teólogo, muy gran teólogo, el cardenal Giacomo Biffi, que con motivo de sus 80 años publicó un volumen de unas 700 y pico de páginas, donde se llama Giacomo Biffi, Memorias y digresiones de un italiano cardenal. Así lo pone él y explica que italiano para él es muy importante. Milanés, no era mafioso, milanés, italiano milanés, y que se quedó en su último destino porque fue arzobispo de Bolonia y se quedó y murió en Bolonia hasta el último momento dando charlas porque fue un teólogo de alma. Entonces yo le saqué las fotos a 2 paginitas de ese libro en italiano y arriba ofrecí la traducción. Es donde él cuenta su intervención en el último cónclave donde él eligió, que fue en el cónclave donde salió elegido Ratzinger como Benedicto XVI. Y entonces él cuenta un poco el precónclave, lo que hacen los cardenales, que cada uno da su diagnóstico y transcribe el diagnóstico de él, que son 5 puntitos. Entonces comienza diciendo que los cardenales han hecho un montón de aportes y que, claro, suman un montón de preocupación. Entonces, yo le quiero hablar al nuevo Papa, y pone entre paréntesis que está aquí, obviamente estaba Ratzinger, y yo le quiero decir que no se asuste, que confíe en Dios, porque Dios no le va a pedir que arregle todos los problemas del mundo. Dios le va a pedir, como a Pedro, que lo ame mucho.
Diligis me plusis, me amas más que esto, le dijo Jesús a Pedro. Entonces, dice, de la Argentina, escribe el cardenal, en italiano por supuesto, de la Argentina, dice, nos llegaba una historieta de una terrible y aguda muchachita llamada Mafalda. Y entonces dice que el problema en el mundo es que hay muchos opinólogos, pero no hay solucionólogos. Entonces le dice al futuro Papa, no se preocupe que hay un montón que van a opinar, usted haga lo que pueda, pero sepa en definitiva que la cosa es Dios, porque un poquito más adelante dice precisamente lo que el mundo necesita es Dios, lo que el mundo necesita es la fe y la moral que provienen de Dios. Y entonces, sin querer, lo nombra al futuro Papa, todavía no había sido el cónclave, dice, yo agradezco al cardenal Ratzinger porque hizo un documento que se llama Dominus Jesus, el Señor Jesús, que es un documento de cristología, valorando todas las formas de culto, pero recordando que la única manera de salvarse, sabiéndolo o no, es por Cristo, porque Dios es el 3 veces santo. Kadosh en hebreo quiere decir separado, el que está totalmente separado. Creó el mundo, pero Él está totalmente separado. ¿Cómo llegamos a Dios? Por medio del Verbo encarnado. La única manera de poder llegar a Dios es haciendo el camino inverso por el cual Dios se manifiesta y se revela. Y entonces, el único fundamento, la única piedra angular es Jesucristo. Y le agradece Biffi al cardenal Ratzinger por ese documento, porque dice que en 20 siglos, aún con la crisis enorme del arrianismo, es la primera vez que se pone en duda que Cristo es el único mediador. El que se salva sin conocerlo, porque lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con el pequeño. Aquellos que obran bien y aún sin fe se salvan porque ese Jesús dijo, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo. No hay otro camino que hacer el camino inverso por el cual Dios se nos ha revelado. Entonces, esta lectura de la viña nos enseña que no podemos sacar a Cristo de nuestra vida y de nuestra fe, y al Cristo que nos redime, y al Cristo total, el Cristo de la cruz y el Cristo de la luz, el Cristo de la cruz y el Cristo de la resurrección. No podemos evitar esas cosas en nuestra vida y no podemos sacar de ninguna manera a Cristo de nuestra fe, independientemente de que la Iglesia continúe o no, porque la Iglesia no es nuestra, es de Dios. Y para terminar quiero leer 2 escritos, 2 párrafos del Papa emérito Benedicto cuando comentaba este Evangelio en el 2008, y después para terminar, porque ustedes saben que hoy es el día de San Francisco de Asís, 4 líneas de San Francisco de Asís. Vayamos con las de Benedicto. Decía Benedicto en 2008, desembarazándose de Dios y sin esperar de Él la salvación, el hombre que cree que puede hacer lo que se le antoje y que puede ponerse como la única medida de sí mismo y de su obrar. Pero cuando el hombre elimina a Dios de su horizonte, cuando declara muerto a Dios, ¿es verdaderamente más feliz? ¿Se hace verdaderamente más libre? Cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de verdad una sociedad donde reinen la libertad, la justicia y la paz? ¿No sucede más bien, como lo demuestra ampliamente la crónica diaria, que se difunden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la injusticia y la explotación, la violencia en todas sus manifestaciones? Al final el hombre se encuentra más solo y la sociedad más dividida y confundida. Pero en las palabras de Jesús hay una promesa: la viña no será destruida. Mientras abandona su suerte a los viñadores infieles, el propietario no renuncia a su viña y la confía a otros servidores fieles. Esto indica que si en algunas regiones la fe se debilita hasta extinguirse, siempre habrá otros pueblos dispuestos a recibirla. Precisamente por eso Jesús, citando el Salmo 117, dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Asegura que su muerte no será la derrota de Dios. Tras su muerte no permanecerá en la tumba, más aún,
Precisamente lo que parecerá ser una derrota total marcará el inicio de una victoria definitiva. A su dolorosa pasión y muerte en la cruz seguirá la gloria de la resurrección. Entonces la viña continuará produciendo uva y el dueño la arrendará a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Ojalá que nosotros seamos esos labradores. Y por otro lado, ayer el Papa Francisco firmaba una encíclica nueva, Fratelli Tutti, Fratres Omnes en latín, tomado de las admoniciones, de las 28 admoniciones. El nombre está tomado de la sexta de San Francisco, que dejó como una colección de pensamientos para sus distintas congregaciones. Y en la última de esas admoniciones dice así, en la 28, hay que esconder el bien para que no se pierda. Bienaventurado el siervo que atesora en el cielo los bienes que el Señor le muestra y no ansía manifestarlos a los hombres con la mira puesta en la recompensa, porque el Altísimo en persona manifestará sus obras a todos aquellos a quienes les plazca. Bienaventurado el siervo que guarda en su corazón los secretos del Señor. Hermanos, que este domingo también, ayudados por la oración de San Francisco, querramos también nosotros guardar el secreto de Dios en nuestro corazón, diciéndole al Señor, quiero producir frutos en tu viña, quiero que seas el centro de la vida, aunque la sociedad y todo me diga lo contrario, yo quiero afirmar mi vida en vos, Señor. Sé mi roca, sé mi baluarte. Que así sea.